Ahora vamos a tener una mesa redonda sobre el fraude digital, ¿vale? Esta mañana ya hemos hablado que el fraude digital o el ciberterrorismo, la ciberdelincuencia, mueve mucho dinero. Y entonces, pues bueno, vamos a tratar de dónde está el dinero. El sector financiero frente al fraude digital, riesgos, amenazas y tendencias en seguridad. Para ello vamos a contar con Fabiano Finamori, que es el Country Manager para España y Portugal de Forcepoint. Si podemos ir subiendo. A Pedro Pablo López Bernal, que ya le conocéis todos, un asiduo de ISACA, que es el gerente de riesgos en Rural Servicios Informáticos. A Francisco Navarro, que es director de riesgos tecnológicos en Crédito Cooperativo, Grupo Cajamar. Y por último, a José Manuel Vidal Formoso, responsable de auditoría y riesgo operacional del Grupo BBVA. Modera Isaac Gutiérrez, que es responsable de ciberseguridad en Prosegur, otro de nuestros sponsor Gold. Buenos días. Bueno, hoy tenemos una mesa redonda que vamos a hablar específicamente de los riesgos y las amenazas que están apareciendo en el sector financiero. Tenemos, como ya habéis podido ver, una mesa con altísimo nivel y vamos a ver cómo vemos las tendencias y qué está pasando y cómo se está comportando el sector financiero ante los riesgos y las amenazas que están produciendo. Como sabéis, que me tapo las cifras. Actualmente, 4 de 10 ataques se están produciendo en el sector financiero. Más del 60% del malware que está llegando se está concentrando, va dirigido al sector financiero. Más del 43% del phishing va dirigido al sector financiero, con lo cual hay un contexto que digamos que sobre todo la banca está siendo víctima, por así decirlo, de los mayores ataques, ¿no? Entonces, en base a este contexto, nos hacemos una pregunta de cuáles son las principales preocupaciones que se está produciendo, ¿no? Y aquí, pues, no sé quién quiere empezar. ¿Empezamos por aquí? Entonces, ¿cuáles son las principales preocupaciones que es sobre todo en lo que nos estamos encontrando y cómo lo ve y cómo se está enfrentando, cómo lo afronta el sector financiero? Buenos días. Yo creo que el sector financiero en estos momentos tiene un reto importante frente a ataques de hacktivismo, ¿vale?, del crimen organizado. Pero es que a la vez tenemos que hacer frente a la seguridad en terceros, ¿vale?, porque gran parte de nuestro negocio es operado por terceras empresas, ¿vale? Hay un incremento también de tecnología. La evolución de la tecnología está siendo muy rápida. La tecnología móvil, tanto en nuestros clientes como en nuestros proveedores, es muy importante, ¿vale? Hay un reto realmente complicado, que es el pago por móvil, ¿vale? Y temas como el Big Data y la transformación digital pues nos ponen retos para todo el sector, ¿vale?, que tienen difícil respuesta. En cuanto a la seguridad con terceros, ¿vale?, en estos momentos, dentro del sector financiero, es una de las cuestiones que más nos están demandando, ¿vale? Tanto por parte del supervisor, ¿vale?, de toda la política de outsourcing a nivel de IT. Y quiero recoger un poco todo lo que se ha dicho durante esta mañana. Realmente tenemos muy poco enfoque a lo que sería la presentación que ha hecho Musiri, que me parece que realmente es hacia donde nos tenemos que dirigir, pero el resto de las respuestas que estamos dando el resto de profesionales no tienen nada que ver para cubrir
todos los retos que ha puesto de la nueva tecnología, el cómo va a llegar el negocio a nuestras entidades, ¿vale? Cómo ya está en nuestras entidades cambiando ese modelo digital. Y estamos hablando de gestión de riesgos, estamos hablando de cuestiones, ¿vale? Intercambio de incidentes, que después hablaremos a lo mejor un poco más en profundidad, que son cuestiones que llevamos hablando hace 10 años, 15 años. No estamos cambiando en ningún momento nada de nuestro discurso, ¿vale? A nivel de como CISOs, como responsables de seguridad, cuando realmente hay una transformación digital en nuestras entidades expuesta realmente a ataques de profesionales que se dedican a lo que sería el crimen organizado, ¿vale? Cuando estamos viendo que el crimen se realiza a nivel de como servicio, ¿vale? Ya prácticamente hay kits donde realmente al alcance de absolutamente todo el mundo que puede acceder a través de Internet, utilizarlos contra todas nuestras entidades, contra nuestro negocio digital. Y nosotros seguimos hablando de pues eso, gestión de proveedores, riesgos, cómo compartir la información, discursos que hace 15 años estábamos hablando absolutamente de lo mismo. No tenemos, para las cuestiones que presentaba Mosiri, no tenemos respuestas. Vamos a ver si por lo menos en el resto de la mesa podemos hablar más en profundidad. Ok. Pedro Pablo, ¿quieres? Buenos días a todos. ¿Se oye bien? Sí. Buenos días. Por complementar lo que ha dicho Francisco Navarro en cuanto a las preocupaciones relevantes, yo creo que el principal problema está en toda esa transformación digital que estamos sufriendo en la sociedad en general, en el sector financiero, por ende, pues como un sector más y sin duda por el tipo de custodia que hace de la información. Y yo creo que hay grandes pilares que están ahí y que son nuestros grandes retos, ¿no?, dentro de esa transformación digital. Sin duda alguna, la ciberseguridad es el eje que todos más conocemos por su transversalidad en todos los sectores, pero también ahora que recientemente se ha aprobado el nuevo reglamento europeo, la privacidad por diseño, ¿no? Quizá tenemos que cambiar un poco la forma en la que hacemos los tratamientos, haciendo análisis previos de riesgos de esos datos y evaluaciones que nos permitan, desde que se va a recabar el dato hasta que luego se desecha, todo el ciclo de vida del dato. Sin duda alguna, otro reto dentro de toda esa transformación digital es el compliance. Ha salido por aquí también en las presentaciones. Y el compliance visto desde 3 puntos de vista, ¿no? Que al final siempre tendemos a poner compliance como lo que es el cumplimiento normativo y legal, pero también hay una serie de cumplimiento de compromisos adquiridos por la organización, sean formales o a través de contratos o a través de acuerdos, o no tan formales, sino incluso con políticas internas que hay que cumplir. Y luego está el gran reto del compliance, que es el comportamiento, ¿no? Aquí entran, desde mi punto de vista, dos temas, tanto el ámbito, podemos decir, de los riesgos penales asociados a la alta dirección con la modificación del Código Penal, como los riesgos de comportamiento de los empleados y de los outsources con los que trabajamos, ¿no? Con lo cual, para mí, eso es uno de los focos que hay que vigilar. Por otro lado, sin duda alguna, y dado que la mesa es de fraude, el fraude que en todas sus tipologías, ¿no?, sea fraude interno, sea fraude externo, fraude digital, etcétera, ¿no? O sea, hay que buscar cumplir con todo eso, teniendo en cuenta, además, una cosa importante, ¿no? Yo creo que para poder trazar las cosas y tener trazabilidad, y hasta aquí estamos en un foro también de auditoría a través de ISACA, sin duda alguna, es necesario tener una cadena de identidad global de todo, no solamente del usuario, sino de los dispositivos, de las aplicaciones, de los servidores, de los procesos, O sea, poder trazar todo en orden de tal forma que vayamos, digamos, de alguna manera identificando, validando, autenticando a la persona al dispositivo, el dispositivo a la red, las aplicaciones también que sean seguras y no sean suplantables, y de alguna forma podemos tener trazabilidad de que todo el contexto donde se va a desarrollar la operativa, la operación, la transacción, tiene un canal seguro. Especial atención a 2 puntos de vista que Paco ha centrado, que es el tema de los terceros, motivados por todo el outsourcing y el cloud en general, y sobre todo también en el punto de vista financiero, pues un poco los nuevos actores que aparecen como los third party providers, que hacen acceso a cuentas, hacen de agregadores, tipo o dan información tipo los fintechs, insurtechs, estos que se han comentado en la presentación anterior. Y un punto clave para nosotros también son los insiders. Quizá la mayoría de los fraudes o de los intentos de ataque se producen en combinación con insiders y se producen en combinación a través de fallos en la cadena de suministro, ¿no? Con lo cual, tener control de toda esa cadena de suministro y esa supervisión
desde el principio. O sea, es que antes de contratar tengo que poner muy clarito en los pliegos y demás lo que hay que cumplir. Sabéis que, bueno, pues incluso hay ya herramientas en el mercado que permiten un poco categorizar de alguna manera a los proveedores para que podamos tener ciertos niveles de seguridad en esos proveedores respecto a la función que van a desarrollar o el servicio que van a prestar, ¿no? Yo creo que son... Y luego, termino, se habla de riesgos y de gestión global del riesgo en Visión 360, pero yo también cambiaría un poco el discurso a más allá, ¿no? O sea, los riesgos van a estar ahí, cada vez van a ser más complejos, ya lo hemos visto, lo han explicado N veces en este foro y en otros muchos, pero yo insisto que además con las gorras siempre de la visión de resiliencia, continuidad, emergencia, crisis, cada vez más hay que centrarse en los impactos. Decíais antes, en la presentación anterior, que si tengo un ataque terrorista que no me ha pasado por probabilidad de riesgo, nunca lo censaría como probable, ¿no? Yo diría, ¿y si me pasa, qué hago? ¿No? Esto es como si nos da el infarto, ¿qué hago yo si me da un infarto? ¿Cómo estoy de preparado? ¿No? Entonces, yo creo que ese es el gran paradigma que, desde el punto de vista también del fraude, de la seguridad en general, tanto en el sector financiero como cualquiera, tenemos que empezar a cambiar, ¿no? Centrarnos más en los impactos y las consecuencias que no solo en el riesgo. Gracias. Gracias, Pedro Pablo. Bueno, Fabiano, tú tienes una visión también interesante de otro punto de vista, ¿no? Sí. Aquí, ¿qué nos puedes decir tú de cómo lo ves? Buenos días a todos. Primera cosa, disculpa por mi español. Hablo italiano, no totalmente español, porque soy italiano da 4 meses que vivo aquí en Madrid, entonces voy a hacer el intervento en español. Lo siento si algunas palabras no es totalmente correcta. Vado a completar la vista por una parte del fabricante, que seguramente es una vista diferente de los clientes, pero hablando y escuchando, estoy mirando que está algo seguramente muy cerca. Y el muy cerca viene de una experiencia que, como Fospoint, tenemos una experiencia seguramente militar también desde muchos años y que habíamos visto y que lo estamos mirando como una tendencia. Yo pienso que el otro punto que voy a hablar muy rápidamente, aunque porque algunos no me competono, pero lo vamos a ver en nuestra statistica interna, son 3 puntos bastante importantes en el sector seguros y financiero. Uno es un aspecto normativo. Esto es un punto donde las normas de seguridad cibernética por la parte de bancos va a ser más difícil en el futuro. Esto es un punto importante. Y el segundo punto es un punto técnico que me compete probablemente más como fabricante, que seguramente, como estamos diciendo ahora, y está una digital transformation, y está un negocio que es más dinámico, y está una necesidad de haber una seguridad adaptativa, porque es adaptativa como el negocio es adaptativa. Debo fornir un servicio más particular a mi cliente, al mundo que circonda el mundo financiero. Y cuando hablo de mundo, hablo proprio de un cyber security, donde, por ejemplo, por un aspecto normativo, los bancos deben abrir los datos también por la parte del gobierno, que deben difundir la información, por ejemplo, de dónde o algunos datos per reducir la amenaza de delincuentes o terroristas o algo así parecido. Aunque esto es un aspecto importante. Pero siempre sobre la parte técnica, si es verdad que el negocio es más dinámico, si es verdad que el negocio necesita anche de compartir más información con el usuario que no conocemos dónde está y los datos que no conocemos dónde está, y está seguramente un problema de incremento de complejidad de la seguridad. Entonces, por ejemplo, el insider threat. Nosotros vamos a ver seguramente que el insider threat va a escalar seguramente en el futuro, y esto es un problema. Esto es un problema porque debemos saber una capacidad de proteger el dato en todo durante el ciclo de vida de los datos, en todo durante una amenaza, y no es fácil. Esto no es fácil porque está un problema organizativo también de los clientes y del sector. El problema organizativo es una capacidad ancora, yo pienso, que no es así semplice per un'organizzazione tanto complessa, que tienes un servicio diferenciado en un país diferenciado, es así, de ser reactivo. El ser reactivo es una capacidad de proteger una complejidad de información. Penso che in questo momento il risk management, quello che deve essere
poner un gap a riesgo deve mirar veramente de defender el perímetro, pero seguramente saber detectar y decidir quello que debes hacer. Porque el problema más grande que nosotros vamos a ver es la seguridad adaptativa. Entonces, la capacidad de ser rápido por hacer una remediación, derrotar un ataque o algo parecido. Entonces, está un problema también organizativo, no solo técnico. Esto. Muchas gracias, Fabiano. Bueno, José Manuel, ¿cómo ves tú, desde tu punto de vista? Vale, lo primero agradecer a Isaac la oportunidad de estar aquí con nosotros, ¿no? Compartiendo pues, la experiencia de BBVA en temas de fraude, y yo la visión que os voy a transmitir es la que tenemos desde auditoría, que obviamente tenemos mucha relación con los departamentos que gestionan, ¿no? los temas de fraude dentro del grupo. Obviamente dentro de BBVA, como banco que tenemos presencia multinacional, estamos continuamente sufriendo un montón de ciberataques todos los días, ¿no? Si queréis, por organizaros un poquito las inquietudes que tiene la casa, y van cambiando, pero hoy obviamente la primera son todos los ataques de ciberseguridad. Habréis leído en prensa los últimos que han sufrido compañeros de entidades financieras de varios puntos del mundo en los sistemas SWIFT, ¿no? que han tenido quebrantos de cifras muy considerables, ¿no? Que se han ido a perder directamente. Alguno ha conseguido pararlo un poquito antes y otros, los que han confesado, ya están comunicando cifras bastante altas. Suponemos que ha habido muchos más. Obviamente todos los bancos estamos mirando rápidamente cómo tenemos nuestros sistemas y si podemos tener ataques similares, ¿no? Al final estamos con un enfoque un poco reactivo, que es como estamos trabajando casi todos. Otro punto que nos están atacando mucho en el tema de ciber, por centrarnos ahí, son todos los temas de cajeros, ¿vale? Las redes de cajeros son muy vulnerables, hay muchísimos fabricantes, hay muchísimos elementos, ¿no? tecnológicos dentro de cada uno de ellos, y se pueden atacar por múltiples vías, ¿vale? Que al final también va suponiendo cantidades significativas a lo largo de un año, un grupo como el nuestro, ¿vale? Si vamos por otro lado, nos está preocupando mucho la fuga de información, ¿vale? Es el segundo aspecto que nos preocupa. Está habiendo ataques no solo a las entidades, no solo a las empresas, sino, como sabéis, a nosotros como personas, ¿no? De hasta malware que se instala en nuestros equipos, nos lo cifran y nos piden rescates o nos roban la información y tienen un rescate para poder recuperarla. Bueno, pues a las entidades, obviamente, sobre todo hablabais de los insiders, ¿no? En este sentido es lo que más nos preocupa, que insiders nos puedan acceder de forma no autorizada a información, y obviamente puede ser un rescate, puede ser un riesgo reputacional, puede ser unas multas, bueno, puede haber muchos impactos de quebranto económico, en definitiva, para la entidad, ¿no? Nosotros, como banco que está en continua transformación, además estamos promoviendo procesos de externalización continuamente, llevar sistemas a la nube, con lo cual estos riesgos de fuga, ¿no? y de ataques y de ciberataques aumentan cada día, ¿no? Y va a seguir aumentando con los años. Como decía el compañero, yo creo que en los próximos años irán saliendo muchos casos de ataques insiders, ¿no? Para todas las empresas y, como no, para las entidades financieras. Y aunque me parezca mentira, seguimos teniendo también como inquietud los temas de suplantación de identidad, y también creo que es otro tema que va a ir subiendo en los próximos años. Los procesos tienen que ser ágiles, las contrataciones cada vez queremos que se hagan en one click, ¿no? Y no en minutos ni en días, prácticamente en segundos. Va a ser un goteo también la contratación de productos de activos. A quien contrata un préstamo de 3.000 euros, ya pulsando una tecla, ¿no? Meterás datos y realmente le daremos el dinero a alguien que no es quien dice ser, con lo cual en el momento de intentar el cobro no va a haber forma de conseguir recuperar el dinero que habremos dejado a un cliente que no es quien es, ¿vale? Eso también está subiendo, y creo que en el futuro, con las apuestas que estamos haciendo todos de mayor agilidad, ¿no? También va a ser otra fuente de goteo de fraude, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, aquí ha salido que efectivamente hay un cambio también, ha salido en todo lo de vuestras opiniones, hay una transformación digital, hay un impacto también en la normativa, hay un problema también con la organización. Desde el punto de vista de lo que pide también el negocio al sector financiero, ¿no? Hay una transformación digital, hay un tema de banca electrónica ahora mismo. ¿Cómo se están comportando o cómo, desde vuestro punto de vista, cómo pensáis que se están comportando las organizaciones en este sentido? Por un lado, digamos que el negocio quiere correr más y quiere transformarse. Todo el mundo está hablando ahora también de transformación, todo el mundo se está transformando, está cambiando, digamos, a un ritmo también muy grande. ¿Y cómo le sigue el tema de la seguridad de la información? En cuanto a banca electrónica o transformación digital,
nosotros creemos que hay un pilar importante que es la identificación y la firma de las operaciones que se realiza a través de esas apps o de esa banca electrónica. No es suficiente los métodos tradicionales y yo creo que tenemos que primero olvidarnos del usuario y la contraseña. Es decir, esto a los usuarios hay que quitárselos completamente de la mente, ¿no? No hay que obligarles ni que se sepan un usuario ni una contraseña. Y yo creo que tenemos que trabajar en lo que sería patrones de conducta, el modus operandi, ¿vale? Y cálculos de riesgo operacional de las operaciones que se están haciendo, pero en ese momento, ¿vale? No anteriormente. Desde el Grupo Cajamar, nuestra visión es que tenemos que utilizar el dispositivo móvil, ¿vale?, como el elemento más universal que podemos tener al alcance de la mano para poder realizar la firma y autenticación de esas operaciones, ¿vale? Obviamente, como cualquier dispositivo es vulnerable, ¿vale?, pero tenemos que reforzar la seguridad de ese dispositivo móvil y utilizarlo, porque actualmente, ¿quién no tiene un teléfono inteligente? Tenemos que ir de la mano de lo que hacen los usuarios, no intentar que los usuarios hagan lo que queremos nosotros, ¿vale? Y en ese sentido, nosotros estamos trabajando en un protocolo en el cual directamente cualquier operación que se realice en banca electrónica, bien sea en identificación o autenticación de las operaciones, directamente haya un emparejamiento de lo que sería el dispositivo con lo que sería la entidad, y una vez que está emparejado el dispositivo y está establecido un canal seguro, cualquier acceso a la banca electrónica o cualquier firma sea sin tener que teclear nada en lo que sería a nivel de token, SMS ni nada, ¿vale? Simplemente que le llegue la autorización a lo que sería el terminal móvil para poder realizar la autorización de la operación, ¿vale? Esa es nuestra visión, ¿vale? Y estamos trabajando en ello, ¿vale? Y yo creo que obviamente nada es perfecto, todo tiene riesgos, ¿vale? Pero yo creo que tenemos que avanzar y correr riesgos, ¿vale? Ir de la mano de lo que es el negocio y más que del negocio, de lo que quieren nuestros clientes, que yo creo que es lo importante. Okay, muchas gracias. Bueno, pero Pablo, tú también tienes un reto importante, porque ya no solo es una organización, sino que trabajáis para distintas. ¿Cómo aglutináis para poder dar respuesta a todas? Bueno, de alguna forma, nosotros, por ser empresa de servicios tecnológicos, lo que hacemos es un poco sumar toda esa visión global hacia nuestras entidades y poner a su disposición pues las mejores prácticas que poco a poco tanto el mercado como nosotros vamos incrementando en los sistemas de autenticación o de trazabilidad o de scoring de riesgo, de operaciones, etcétera, ¿no? Nosotros creemos, sin duda alguna, lo que está diciendo también nuestro compañero Paco, sin duda alguna el mercado va por ahí, ¿no? O sea, yo creo que hace ya unos años, incluso desde CCI, hicimos un estudio en el cual hablábamos de que había 3 vectores que había que tener en cuenta y tenerlos en equilibrio, que era la seguridad, el coste y la usabilidad. Hoy hablamos del user experience y está más de moda que nada, ¿no? Porque si ponemos mucha seguridad pero no es fácil de usar, pues al final el usuario la va a rechazar, va a haber problemas, etcétera, ¿no? El tema de que el teléfono móvil se convierta como en el token de seguridad del usuario tiene muchas ventajas. También en alguna presentación ya hace tiempo yo hablaba por lo menos de identificación multimodal y va enlazado con lo que comenté antes de la cadena de identidad global. Quizás si yo al usuario le hago un enrollment seguro una primera vez y dentro del teléfono le puedo, usando por ejemplo situaciones como DNI 3.0 o cualquier otro certificado en la nube ya, a través de, se autentica al dispositivo con una simple huella y debajo tiene los elementos de firma correspondientes embebidos en la nube y además de alguna manera le puedo hacer un scoring de la operación en función de su comportamiento, su geolocalización, el fingerprint del móvil o del dispositivo que corresponda y voy sumando todo ese tipo de información de seguridad, realmente estoy aportando una identificación multimodal mucho más segura, basada además en los 3 conceptos tradicionales y sumado además el comportamiento, ¿no?, del usuario, ¿no? Porque puedo saber si está pues, habitualmente. Y si me pongo ya muy futurista, si además lo enlazo con un smartwatch, con los wearables y con alguna pulsera y estoy viendo cómo está de nervioso cuando está haciendo la operación, por los latidos del corazón que le están subiendo o no, puedo incluso sumar un factor de riesgo a ese scoring y decidir si en un momento dado pues hago una contramedida y le pido un token más o hago alguna operativa, ¿no?
Decir también que la normativa o el compliance, tanto como Securpay recientemente como la nueva normativa de pagos PSD2, de pagos por Internet y demás, van a esa línea, ¿no? Van a la línea de que además esa autenticación cada vez sea más dinámica, tenga aspectos de un solo uso, como son el tema de OTPs o similares, de tal forma pues, que sea difícil de suplantar, ¿no? Entonces, creemos que esa es la visión, estamos trabajando todos en eso, lógicamente en función de los ritmos de cada compañía y sin perder de vista que la mayoría de los ataques también vienen por el tema de falta de concienciación y cultura del propio usuario en ese sentido, ¿no? O sea, creo que también hay una laguna importante en que, de alguna forma, Securpay también nos está obligando a poner medidas de concienciación en las webs a los usuarios, ¿vale? Incluso a dar formación, a prevenir su entorno de ejecución, etcétera. Pero de alguna manera creo que falta mucha concienciación y cultura todavía en cómo usamos las cosas, ¿no? O sea, vuelvo a poner el ejemplo que pongo habitualmente, pero todos a la hora de conducir pasamos por un examen de conducir teórico y por uno práctico, ¿no? Y para trabajar luego con los dineros o con las transacciones o con lo que hagamos por las aplicaciones móviles o en la web, realmente nadie nos enseña normalmente a trabajar con eso, ni nos dice los riesgos, ni nos dice los riesgos que nosotros aportamos como ciudadanos o como usuarios. Y creo que también hay que hacer foco en esa otra parte, ¿no? No solamente, como bien ha dicho nuestro compañero, son medidas técnicas, que sin duda son normalmente cada vez más robustas, sino son medidas complementarias desde el punto de vista, digamos, en este caso, organizativo, formativo o capacitativo, ¿no? Gracias. Ok, muchas gracias. Bueno, Fabiano, tu punto de vista también, ¿cómo estáis ayudando o qué os están solicitando para que el negocio, digamos, con el negocio de la seguridad vaya al ritmo que el negocio requiere? Seguramente por un fabricante necesita de mirar cómo el mercado está andando y anticiparlo, esto seguramente. Y alguna vez como fabricante normalmente hablamos de cosas que no es posible aplicarla ahora, pero lo vamos a aplicar magari en el futuro, esto es normal, ¿no? Porque debemos anche mirar la tendencia. Y en este momento, sintiendo siempre los varios interlocutores como estaban hablando, seguramente una capacidad de mirar una security, que es una security integrada, una security multicanal, es la cosa más importante. Y esto lo estábamos hablando ya como fabricante de hasta mucho tiempo. Ahora, lo que nosotros estamos mirando, que es la evolución, que la estamos hablando, que no es fácil andarla a implementar porque está un problema normativo, y seguramente no conozco toda la normativa ancora aquí en España, pero en Europa ya está también un cambio normativo que però está arrivando. Y lo que nosotros vamos a ver que la capacidad que una compañía financiera debe haber por dar el correcto servicio debe habilitar la su organización por dar este correcto servicio. Y porque el cliente va a dar los datos de confianza o también los ciudadanos o otras partes. Es bastante, debe mirar que los datos que pongo es un dato seguro. Y por hacer esto, debo mirar a los usuarios, el comportamiento. Nosotros estamos hablando como fabricante desde hasta mucho tiempo que el comportamiento es la cosa más importante. El comportamiento de un usuario para reducir el riesgo, anche porque si vamos a ver estadísticas, es normal ver que ahora la amenaza interna arriba anche también por una amenaza externa. Entonces, prima ya estaba solo amenaza externa, ahora también amenaza interna que viene activada da amenaza externa. Entonces, quello que nosotros estamos viendo, y si la parte normativa dará la posibilidad, que se están activando diferentes escenarios que se deberá trabajar, se deberá hablar, que seguramente toda la parte de data capture, el behavioral audit o el focus investigation, que son todas herramientas que pueden reducir la fraude y pueden reducir, pero lo pueden hacer si la organización tiene una seguridad adaptativa siempre, si es rápida, porque si no es rápida, estamos hablando de solo de andar a hacer investigación sin hacer la remediación. Entonces, por mí, esta es una vista un poquito más adelante, que pero el fabricante, Forcepoint lo es seguro, pero yo pienso magari anche otros, que pueden hacer una ayuda al cliente por mirar esta nueva parte, que es el insider threat, que seguramente será la parte más importante. Ok, muchas gracias. José Manuel, además tú lo tienes ahí también complicado, porque BBVA es uno de los pilares que tiene es la innovación, con lo cual...
Pues sí, os cuento, y además otro de los principios estratégicos que tiene el grupo, a nivel grupo, que tenemos 6, es la experiencia cliente. Entonces, en temas de identificación, accesos, lo que está primando es más la sencillez, ¿vale? Buscar sistemas sencillos que permitan al usuario rápidamente acceder y operar, ¿vale? Entonces, estamos bastante cómodos y anclados en sistemas de doble factor, que ya algunos reguladores exigen, ¿no? En algunos países por normativa, ¿vale? Ya no permiten sistemas sencillos de usuario password, por suerte. Yo creo que en todos los países tenemos sistemas de doble, los habituales, usuario password para consultivo, donde de momento no estamos teniendo tampoco ataques, ¿no? Los atacantes no están buscando en general consultar, están buscando llevarse el dinero. Lo que protegemos es más las operativas con el método habitual de OTPs. Y como comentaban los compañeros, donde estamos haciendo las grandes inversiones son en los sistemas de detección. Hemos desarrollado mucho los sistemas de análisis de comportamientos de nuestros clientes, ¿vale? Y cuando esos sistemas identifican una operación que se sale de los hábitos normales, ¿no? del cliente, la operación directamente se para, ¿vale? No se ejecuta. Si la ejecutamos, se puede a continuación revisar, ¿vale? Dependiendo de una serie de parámetros, ¿no? Unas se paran, otras se ejecutan y se hace una revisión rápida para evitar el quebranto, ¿vale? En última instancia, para intentar evitar que el dinero salga del sistema, ¿no? Somos capaces de frenarlo. Y eso es donde estamos hoy trabajando. Esos sistemas han evolucionado mucho en los últimos años, tenemos cada vez más gente trabajando delante de ellos, ¿no? para prevenir, y es donde estamos invirtiendo más. Oye, muchas gracias. Pues hemos hablado de qué se está haciendo para poder ir a ritmo de negocio. Pero ahora viene la otra parte, y es que los ataques o las amenazas o los malos van también como muy rápido o más rápido de lo que realmente las compañías pueden asumir, ¿no? Es otro punto de vista. Entonces, desde este punto de vista, Paco, ¿vosotros qué estáis haciendo para poder, por lo menos, hacer frente a la velocidad a la que las mafias o los malos están... Vale. Aquí el discurso tradicional es, bueno, intentar la formación al usuario, a los empleados, ¿vale? Yo creo que eso, como han comentado mis compañeros anteriormente, hay que hacerlo, pero quiero recoger un mensaje que ha dado Alejandro en la mesa anterior, y es que en el fondo nuestro gran problema es que la batalla de las medidas técnicas ha sido un fracaso, ¿vale? Yo creo que tenemos que reconocer que las medidas técnicas que hemos sido capaces de diseñar no son eficaces. Por eso estamos intentando dar mensajes de formar al usuario, pero cuando estamos hablando del usuario es porque hemos fracasado nosotros antes, ¿no? Entonces, va mucho más deprisa lo que sería la velocidad con que los atacantes o la propia tecnología, aunque no sean atacantes, están diseñando los sistemas, que nosotros a la hora de diseñar medidas de protección, ¿vale? Yo creo que tenemos que reconocer que tenemos ahí un default, ¿vale? Y que tenemos que trabajar para intentar aproximarnos, ¿no? Por otra parte, yo lo que sí que quiero trasladar es que, bueno, al final, aunque la última barrera falle, ¿vale? Que es la del usuario, tampoco nos tenemos que olvidar de que existe una figura, ¿vale? Que son los seguros, ¿vale? Es decir, cuando tenemos un incidente, cuando hacemos un análisis de riesgos, no nos tenemos que olvidar que la última, cuando ya realmente no han servido ningún control, ninguna medida, ¿vale? Pues cada vez, y las entidades financieras en ese sentido estamos dando también un paso adelante, estamos negociando seguros para ataques de ciberseguridad. Y creo que, bueno, mientras que vamos trabajando en mejorar esas medidas técnicas, que yo creo que vamos con retraso, ¿vale? Pues bueno, pues tenemos que ir implantando este tipo de controles alternativos. Ok, muchas gracias. Bueno, como siempre, complementando un poco, yo creo que en el tema de las amenazas, por supuesto que van normalmente por delante, las Zero Day las conocemos todos, y sin duda alguna la industria que hay detrás de todas esas Zero Day pues es colaborativamente, cooperativamente y a nivel de fondos, objetivo y método, incluso, digamos, y casi más fuerte que la nuestra, ¿no? A nosotros todavía nos sigue costando cooperar, y os lo dice alguien que lleva trabajando en centros de cooperación pues más de 12, 14 años, y además trabajando, como decía, por nuestra labor de entidad tecnológica de servicio para muchas entidades, pero aún así nos sigue costando, ¿no? Hay que convencer voluntades, hay que entender esa cultura en todas las partes.
creo que es esencial aquí la función que tienen los CERTs y los CSIRs en cuanto a las incidencias y la cooperación. Es esencial compartir datos, ¿vale?, de alguna forma, entre todas las entidades. Nosotros, en nuestro caso, lógicamente, pues sí que de alguna forma, como centro neurálgico, lo que hacemos es poner a disposición la visión global para todos nuestros socios y clientes, con lo cual, bueno, pues algo ganamos. Pero sin duda alguna creo que hay otro factor muy importante, que es el diseño, y tenemos aquí un fabricante al lado, y disculpa, pero el diseño del software y del hardware, desde su inicio, tiene que estar basado en que sea seguro, igual que hablamos de privacidad por diseño y por defecto, ¿no? Y el software tiene que ser seguro en sí mismo, y el software tiene que tener una serie de pruebas mínimas de control que garanticen que por lo menos tiene cierto nivel, ¿no? Adicionalmente, los fabricantes, aunque van sacando sus parches y sus boletines periódicos, lo que no está todavía de alguna forma muy instrumentado de forma automática es ese parcheo automático que nos permita agilizar la respuesta ante posibles nuevos zero days, etcétera, ¿no? Y luego, por otro lado, también está el tema de cómo configuramos y bastionamos los equipos, ¿no? Muchas veces quizá los equipos deberían de ir bastionados de fábrica, y no darnos la labor a los que nos dedicamos a hacer negocio de vender préstamos o cualquier cosa, de que nuestros equipos técnicos tengan que hacer una labor ingente de bastionado, una labor ingente de configuración y demás, ¿no? Yo ahí tiro un guante y creo que la industria tenía que reaccionar a todo eso, ¿no? O sea, hacer las cosas en sí mismas seguras. Imaginaros que en un coche, y vuelvo a poner el ejemplo de siempre, yo me tuviese que preguntar como cliente de bastionar el coche, o de que el coche tuviese que meterle yo parches para que me ande al día siguiente. Pues, hombre, hay que pasar las revisiones sin duda alguna y hay que pasar las ITV cuando toca, pero yo creo que eso es complementario, ¿vale? Entonces yo creo que aquí hay un reto importante y que para poder combatir y empezar a ponernos en el mismo nivel que los malos, entre comillas, tenemos que, por resumir, colaborar mucho más, compartir mucho más y luego, sobre todo, la industria reaccionar mucho más de forma ágil y rápida a que lo que produce sea seguro desde el diseño, ¿no? Y que además sea luego dinámicamente mantenible. Ok, muchas gracias. Fabiano, para vosotros el reto es mayor, porque al final vuestro foco de negocio realmente es ir en contra de este cibercrimen, ¿no? Entonces, sì. Poi vado a rispondere anche al livello di sicurezza, seguramente lo devo responder. Y no, seguramente como tipo de negocio que nosotros vamos haciendo y con lo que estamos siempre mirando, es que da mucho tiempo stiamo hablando con los clientes, pero stiamo anche provando, o almeno yo lo sto provando aquí sicuramente en España, lo he hecho en Italia y lo he hecho bien, yo spero de hacerlo anche aquí. Yo debo hablar, per esempio, anche con mi cliente, ma mi partner y società de consulencia, non solo de producto. Cioè, yo debo ser un fabricante que habla de producto, pero también debo tener partner que hablan del problema de los clientes, no solo de producto. Algunas veces el fabricante es más directo sul producto, es perfecto, pero es verdad que si debemos hacer un ayuda al cliente por hacer un proyecto o por hacer una mira que es una mira de producto, ma también de organización con este producto, anche el fabricante debe volver un poquito más, que no es solo el conocimiento del producto, ma también de la necesidad del cliente nella sua forma, donde nella sua forma vuol dire anche la colaboración. Y esto es el por qué sono aquí también, porque yo pienso que participar con la asociación es una cosa importante, ma per prelevar información y ser en grado de dar el mejor valor al cliente y al mercado también. Esto nosotros vamos a pensar, y yo pienso sinceramente que se está hablando de herramienta, pero si yo hablo de herramienta específica de seguridad, estoy hablando de 450 más vendors y fabricantes en el mundo, que son muchísimos. Esto es un sector que seguramente es un sector que tiene muchísima fragmentación y probablemente en los años y estará un consolidamiento. Y yo lo espero sinceramente para el cliente también, porque la fragmentación produce muchísima información no te puede ayudar a decidir. Porque yo miro la información, pero esta información no es una información que me permite de mirar, por ejemplo, un score de un asset importante, o mirar un usuario importante, o quello che sta passando realmente. Cioè, se yo devo avere un'informazione, esta información me serve per decidir algo, y si devo decidir, devo hacer una remediación rápida, siempre tornando al punto de la seguridad adaptativa. Y per hacer esto, anche il fabricante mismo non deve mirare il singolo prodotto per cerrare il cosiddetto quarter, ma deve dare un valore al cliente, che è un valore di step by step, passo a passo, per arrivare a un'architettura o a una cyber security integrata.
Y esto es lo que nosotros vamos a pensar, porque si vado a mirar todos los fabricantes que ya están y toda la herramienta que ya están, seguramente es un producto específico, súper válido. Pero es un producto que es una isla, puede ser una isla. Esta isla después debe comunicar con una organización. Y si yo debo hablar con una organización, yo debo saber que la información la necesito y me sirve por algo. Entonces, en la arquitectura que nosotros proponemos, por ejemplo, es una arquitectura integrada que da la posibilidad de hacer una decisión y una remediación sucesiva. Esto anche también con il livello di controllo, perché è verdad che yo puedo avere un livello di controllo del software. Nosotros siamo líder por diferentes sectores, entonces no lo diciamo solo nosotros, ma anche analistas, però non penso che oltre a questo problema, y está anche un problema que algunas veces per avere il livello di seguridad debo avere un livello di seguridad integrada. Entonces, se me miro solo su una parte del mi software, puede ser que yo puedo dar más se miro un'architettura integrata, che vuol dire due cose: incremento del livello di sicurezza, incremento della visibilità di una amenaza e la capacità di fare una arminazione rapida su differenti parti, dalla parte network alla parte datos, alla parte di cambio di policy per un'organizzazione super complessa. Pongo como ejemplo BBVA, que es súper compleja, lo sé, por toda que está en todo el mundo y que debe hacer un cambio rápido a nivel global de una política nueva, que es un problema organizativo porque debo hacer la política nueva, pero después debo hacer anche la política en el sistema, que debe ser rápida y no es fácil. Entonces, seguramente el fabricante debe dar una visibilidad de livello di sicurezza sicuro e deve essere capace di dare un passo dopo passo per un'architettura integrata che può dare un valore per una sicurezza adattativa. E questo è quello che nosotros stiamo pensando e io penso che dobbiamo hacer compartiendo y colaborando con los diferentes actores. Ok, muchas gracias. Oye, ¿no? José Manuel. Bueno, sí, en BVA obviamente también de toda la vida estamos viendo que los atacantes, ¿no?, van siempre por delante de nosotros, ¿no? Las amenazas, por muy, te las puedes imaginar muy artísticas, pero al final se supera la realidad. Antes comentaba el tema de SWIFT, ¿no? Una red que considerábamos seguras, con elementos de infraestructura tecnológica de toda la vida seguros, que nosotros hemos auditado de toda la vida y nadie pensaba que se podrían dar ataques como los que están sufriendo entidades, y lo que ha trascendido es que técnicamente es un ataque muy, muy sofisticado, ¿no? El problema no es que tapando ese agujero se soluciona todo. Ese ataque es muy replicable y se puede trasladar a multitud de sistemas dentro de la casa, ¿vale? Ya nos gustaría que instalando algún elemento hard, pues todo se solucionase, ¿no? Pero esto es más complicado, como comentabas. Tenemos que estar continuamente cambiando los procedimientos, y eso es así, para intentar mejorar nuestros procedimientos de detección y prevención y respuesta, para reducir al menos los posibles impactos que pueda tener un ataque de esta envergadura, ¿no? Estamos haciendo mucha labor de sensibilización y formación, y para que veáis lo sensible que está la casa con estos temas, la propia Comisión de Auditoría ha pedido sesiones especiales para que los responsables de ciberseguridad le cuenten lo que se está haciendo, ¿no?, dentro de la casa. El presidente del banco acaba de participar recientemente en unos ciberejercicios donde se simulaba un ataque simulado, o sea, ficticio, una situación de un malware también en ciertos sistemas, donde obviamente la situación era, el problema que se ocasionaba era muy relevante. Participó desde él en primera persona hasta sus principales, o sea, la primera línea, si queréis, del banco, que tenía que participar, obviamente que está definido que tiene que participar en caso de que se produzca un ciberataque de envergadura, ¿vale? O sea, lo que se estaba poniendo en marcha era el plan de respuesta especial ante una crisis de ciberataque, con lo cual la sensibilización, la formación, no solo nuestra, pero la del empleado es fácil de gestionar, porque la del cliente, que tenemos muchos millones, es complicado pensar que el cliente va a tomar medidas, ¿no?, para evitar ataques en sus elementos, ¿no?, que maneja, que para nosotros están muy lejos, ¿no?, de que puedan protegerse ellos para protegernos a nosotros. Ok, muchas gracias. Bueno, qué interesante. Estamos hablando de las cosas que se están haciendo, y en todos, durante ese tiempo ha salido, todos habéis hablado de normativa, ¿no? Al final la normativa está ahí, está saliendo la normativa europea, están cambiando. ¿Cómo pensáis que la normativa está afectando realmente a la forma de vuestro trabajo, ¿no? Desgraciadamente, mucho. Yo creo que en este sentido hay un mensaje que yo creo que tenemos que tener claro. Estamos en un mundo global.
la normativa europea tiene un nivel demasiado exigente frente a otras normativas. Eso lo que nos pone es a nuestros negocios en totalmente desventaja, en una posición de desventaja. Y yo creo que, aunque es bueno que haya normativa, pero creo que nos estamos pasando de frenada. Es decir, realmente, cuando yo estoy compitiendo a lo mejor, o quiero realmente realizar negocios a nivel global, si tengo que competir con alguien que no tiene la misma normativa que a mí me exigen, estoy en desventaja. Cuestión de APIs, por ejemplo, ¿vale?, que van a competir directamente a nivel de pagos con las entidades financieras y con una regulación mucho más laxa, con lo cual yo creo que la competitividad va a estar mermada. Y después, por otra parte, bueno, están surgiendo diferentes normativas, ¿vale?, por la de privacidad, ¿vale?, la PSD2, la NIS, la de DSM, ¿vale? En todas ellas hay algunos hilos conductores, como son, pues, la gestión de incidentes de seguridad y la gestión de riesgos, ¿vale? En todas ellas, cada una con un enfoque diferente, están hablando de gestión de incidentes, gestión de riesgos, gestión de incidentes, gestión de riesgos, pero cada una de una forma diferente. Con lo cual, creo que tendríamos que realizar un ejercicio para que, a nivel de gestión de incidentes, cualquier normativa que hiciera referencia a la gestión de incidentes no volviera a reinventar la rueda, porque es que si no, encima tenemos diferentes formas de comunicar incidentes, diferentes organismos supervisores donde tener que comunicar incidentes, con lo cual creo que nos estamos pasando de reinventar la rueda en todas estas normativas. Y también en la gestión de riesgos, en todas ellas lo mismo. Es decir, estamos diciendo en privacidad, gestión de riesgos, en la PSD2, gestión de riesgos, en SecurPay, gestión de riesgos, en PCI, gestión de riesgos, pero cada una con un enfoque diferente. Vamos a homologar esos requisitos transversales a nivel de normativas y que haya una única forma de establecer esas normativas. Okay, muchas gracias. En un minuto nos puedes decir, ¿realmente la normativa está ayudando? Digamos que se está cumpliendo lo que se espera, o es algo que se tiene que cumplir pero sin ningún sentido estricto para ayudar al negocio? Bueno, es el reto que me pones, ¿no?, en un minuto, pero vamos a ello, ¿no? O sea, yo creo que al final la normativa es consecuencia, esta vorágine normativa es consecuencia un poco del miedo, ¿no?, del miedo de la sociedad, en este caso sobre todo más quizá Europa, por su ámbito más proteccionista, tanto legal como en general, de todo el tema de operaciones y demás. Y yo creo que esa normativa tiene lo que dice Paco un poco a veces inconexa, no está totalmente armonizada. ¿Está ayudando? Pues lógicamente está ayudando porque además normalmente cumplimos porque nos lo exigen, no cumplimos por cultura, ¿no? Con lo cual, lo primero que tenemos que cambiar es nuestra forma de pensar y cambiar el paradigma. Dice, vamos a pensar que las cosas se hagan y se ejecuten aquellas que se tienen que ejecutar y no voy a intentar controlar el campo porque es imposible, ¿no? Por otro lado, yo pondría que la normativa, siempre que se homologue, y parece que hay cierto atisbo de homologación, por lo menos en las fechas de cumplimiento hacia 2018, ¿vale?, tanto de reglamentos de protección de datos como de PSD2 y como de algunas otras normativas complementarias, parece que por lo menos en la fecha se están empezando a homologar. En lo que piden, yo hablaría, creo que no nos ayuda demasiado el que no haya un framework común de mínimos en todas las normativas que digan, mira, para autenticarse esto en todos los sitios, para auditar esto en todos los sitios, ¿no? En auditoría sabéis que existen informes como el ISAE 3402 o el SSA 16, etcétera, que por lo menos intentan poner un mínimo baremo común para evaluar los controles. Y yo aquí creo que la normativa tiene que ir de la mano también de auditoría y de auditoría en profundidad. Paco apuntaba dos vectores comunes, el tema de riesgo y el tema de incidentes. Aquí el otro día, un poco hablando de broma, hablamos que tendremos que crear un Cloud Incidents Notification Framework para no tener que notificar a 10 sitios diferentes, en el caso de una entidad financiera, por ejemplo, a lo mejor, pues a la Agencia de Protección de Datos, al Banco de España, al Banco Central Europeo, al INCIBE, a no sé quién, y en vez de dedicarme a resolver la crisis que tengo en ese momento. Con lo cual, ¿la normativa nos ayuda? Sí, nos va ayudando un poquito, pero todavía queda mucho para que la normativa sea conexa, sea con unas leyes de mínimos comunes y generalmente
genere un proceso industrial, ¿vale? Que nos permita adoptarla de forma mucho más sencilla y a mucho menos coste, ¿no? Y a mucho menos tiempo. Ok, muchas gracias, José Manuel. ¿Nos puedes dar tu opinión sobre Sí, cómo ves la normativa? Cómo no. Desde el punto de vista del BBVA y además como tenemos presencia en muchos países donde las normativas pues, son muy variopintas, al final el grupo lo que decidió hace tiempo ya es intentar organizar el grupo, en definitiva cada una de las sociedades de una forma que nos permita atacar de forma rápida cualquier cambio normativo, ¿no? Entonces lo que creamos en definitiva es un montón de estructuras para la gestión de todos los riesgos y dentro de estos riesgos tenemos el tecnológico, tenemos el de fraude también y los temas de cumplimiento para los temas de privacidad. Entonces ya hay una serie de unidades, lo cual quiere decir que detrás hay personas, ¿no? Hay estructuras, hay presupuestos que tratan de dar respuesta a todos los requerimientos normativos. Igual que antes decía que las amenazas van por delante de nosotros, yo creo que en el caso de BBVA, el BBVA va delante de la normativa, de los cambios normativos que puede venir, porque al final estamos, si queréis, poniéndonos en el nivel de la normativa más exigente que hay en alguno de nuestros países. Al tener todas nuestras redes interconectadas, para cumplir una normativa en un país muy exigente, tenemos que equiparar el nivel de seguridad a ese nivel. Pero no lo hacemos por cumplir de forma normativa. La normativa sí que nos ayuda. No es solo por cumplir el requerimiento, sino porque realmente estamos teniendo ataques y la normativa suele venir por detrás, ¿no? de esos ataques. Entonces, en este caso creo que sí estamos haciendo las cosas por delante. A pesar de, como decía, los ataques van por detrás y las normativas cada vez son más exigentes y nos exigen pues, al final también más inversiones. Como os decía, tenemos en todos los países esas estructuras que están comunicadas y cada vez están comunicadas cada vez más con los reguladores. El regulador europeo nos está exigiendo ya también el montaje de una serie de circuitos. Hoy mismo estamos con ellos en lo que han denominado el piloto de los circuitos de comunicación de incidentes relevantes, ¿vale? que se está habilitando, al igual que lo tenemos ya habilitado con el regulador americano desde hace mucho tiempo. Bueno, pues están montando ya todos esos canales de comunicación que van a ser buenos, ¿no? para el futuro de todas nuestras compañías. Ok, muchísimas gracias. Bueno, pues para finalizar, me gustaría hacer una última pregunta. Aquí también ha salido un tema que creo que es bastante importante, ¿no? Que es el tema de la colaboración. Vosotros habéis hablado, pero Pablo ha hablado de que es necesario colaborar más. Paco nos decía que igual, que la colaboración era importante. ¿Cómo estamos ahora mismo? ¿O cómo veis que estamos ahora mismo? ¿Qué pasos están dando y qué creéis que se debería hacer? En concreto, las entidades financieras, ¿vale? Como ha dicho Pedro Pablo, desde hace muchos años estamos colaborando, ¿vale? Yo creo que tenemos unos lazos de relación directos y realmente compartimos información. A veces tenemos problemas regulatorios para a lo mejor compartir más información y entonces yo creo que ahí estamos bastante confortables, ¿vale? Creo que hemos avanzado bastante durante estos últimos años y yo creo que la experiencia para todos ha sido muy positiva, ¿vale? Yo la verdad es que recomiendo al resto de sectores, ¿vale? que hagan lo mismo, ¿vale? Que la compartición de información y de experiencias es fundamental. Al final a todos nos va a pasar tarde o temprano lo que le pase al primero en el sector, con lo cual cuanto más conexión tengamos y la compartición de información sea más eficaz, pues bueno, más armas de protección tendremos, ¿vale? Yo lo que pasa es que, aparte de compartir información, lo que creo que tenemos que avanzar, ¿vale? Y yo creo que es un reto, es en la automatización de controles cuando recibimos esos inputs, esas amenazas, ¿vale? Es decir, hay tantos inputs de amenazas, ¿vale? Aparte de que se estandarice la forma de comunicar esas amenazas, creo que es muy importante de que vayamos pensando en automatizar para que cuando recibamos una amenaza determinemos si realmente nos afecta o no y implementemos controles automáticos para que el tiempo de respuesta sea lo más rápidamente posible, ¿vale? Ok, muchísimas gracias. Seguimos por ti, Pedro Pablo. A nivel de colaboración. Bueno, a nivel de colaboración, nosotros en nuestro caso, nuestro ADN es cooperativo, sin duda alguna, tanto creo que el de Paco como el nuestro, y venimos compartiendo tanto con las entidades a las que damos servicios como con el resto de entidades del sector financiero y con grupos de trabajo y asociaciones y foros, pues toda la información que nos dejan compartir, porque también hay que decirlo, ¿no? Yo creo que al final compartiríamos mucho más seguramente si de alguna forma se estableciesen canales y cauces para ello, ¿no? Y de forma que también la que se comparta pues tampoco ponga en peligro nuestro propio negocio, ¿no?
hay que buscar siempre esos compartición de vectores o compartición de experiencias o compartición de nuevas estrategias y, sin duda alguna, crear un framework común pues, de muchas cosas que podrían dar servicio a todas las entidades y, bueno, en nuestro caso lo hacemos así, en RSI, ¿no? O sea, ponemos un framework a disposición de 30, 40, en algunos momentos incluso más entidades, 70, y lo hemos demostrado durante años que eso es válido. ¿Por qué no hacerlo para muchas más? Pues también es un framework que hay y tal. Hay un reto, yo creo que hay que superar todavía, que es la colaboración público-privada, ¿no? Y se está trabajando mucho. Y sin duda ahí hay labor importante de INCIBE, de CNPIC y de otros órganos de la Administración, pero creo que ellos, por ejemplo, disponen de un sistema como clave, novedoso ya, para compartir información de identidad de ciudadanos, y nosotros pues todavía no disponemos de un sistema similar a disposición, que además podamos beneficiarnos de la verificación que ya ha hecho la Administración de ese ciudadano, ¿no? Yo creo que es un reto también que tenemos y que sin duda alguna puede ser otro punto de compartición. Ok, muchas gracias. Fabiano. Pongo siempre el punto de vista del fabricante, seguramente la colaboración en el sector, lo estoy mirando sinceramente aquí en España, más anche de otra experiencia que tengo, y esto sinceramente me alegra muchísimo. Y está anche una colaboración con los fabricantes también, que es súper importante, y que pienso que esto puede dar un valor, porque compartir la información no es fácil seguramente con un fabricante. Pero esto es un punto importante porque nosotros tenemos como fabricante una mira que es seguramente de producto, pero también tenemos de hacer una cybersecurity, que es una defensa anche un poquito más larga de solo de la empresa que es el cliente o también del solo fabricante. No está muchísimo ejemplo. Un ejemplo que estamos haciendo seguramente la Anti-Phishing Working Group, que es algo que estamos haciendo como Forcepoint, y están otros fabricantes seguramente de seguridad, pero están anche fabricantes como Microsoft, eBay y otras cosas así, que pongan una colaboración con esa empresa proprio por compartir y por hacer per apoyar la investigación y la divulgación de la seguridad informática. Anti-Phishing Working Group es una idea de colaboración, pero en este momento es una que colabora seguramente aquí en España, colabora seguramente en Europa y puede hacer mucho. Para hacer esto necesitamos compartir información seguramente, aunque también entre los fabricantes. Entonces, aunque nosotros debemos hacer más y lo estamos haciendo con esta forma, por ejemplo, de asociación. Y esto estamos mirando sinceramente que el número de empresas que se está asociando año por año está incrementando mucho en este tipo de grupo que se está activado. Y esto pienso que es una primera forma de colaboración también de la parte fabricante-cliente final, que es importante. Muchas gracias por la aportación. José Manuel. En línea con lo que dicen los compañeros, yo sé que desde hace años hay líneas de comunicación directas, ¿no?, entre los responsables de seguridad de las distintas entidades españolas. Alguna estará fuera, pero seguramente si está fuera pues no es la mejor experiencia. Yo soy también partidario de que se compartan este tipo de experiencias porque en el fondo es bueno para todos. Y parece que el regulador también va en esa línea, porque lo que os comentaba antes, nosotros ya estamos participando ahora en el piloto de iniciar los circuitos de comunicación de incidencias relevantes desde las entidades financieras. El piloto es en materia de ciberseguridad, pero la idea es que va a ser para todo tipo de riesgos, ¿no? Cuando una entidad financiera europea tenga un problema, está obligada a comunicarlo, ¿no?, cuando cumple una serie de situaciones. Imaginaros que es un ataque SWIFT, como lo que han sufrido. Si el regulador ve que desde distintas entidades europeas han sufrido el mismo ataque, va a haber una comunicación directa a todas las entidades de tomar medidas, ¿vale?, de que está pasando algo y que hay que adoptar medidas especiales, con lo cual la información espero que en el futuro reciente fluya de otra forma, ¿no?, y mucho más ágil. Es verdad que luego hay problemas de confidencialidad de información, yo creo que en algunos casos nos saltamos hasta las normativas, pero porque entendemos que es mejor para el cliente en última instancia, ¿vale?, para evitar males mayores. Muy interesante, muchas gracias. Para finalizar, me gustaría poneros un reto complicado, porque han sido un minuto. No. Es que en un titular, en una frase, nos puedan resumir esta sesión. Una frase. Transformación digital. El reto de nuestras entidades es el reto de la seguridad para nosotros también. Pedro Pablo. Evolución adaptativa hacia el compliance y la seguridad. Fabiano.
mirar la parte tecnológica también por la parte organizativa y hacer una seguridad adaptativa, que también por la parte del fabricante. Muchas gracias. José Manuel. La seguridad es algo básico para dentro de la transformación digital de cualquier entidad y no se debe dejar de lado. Muchísimas gracias a todos. Un placer haber compartido con vosotros la mesa. Quería presentaros a mi compañera en Telefónica, a Mosiri Cabezas. Es directora de Transformación Digital y Aceleración de Negocio. Lleva 20 años aquí en la compañía, ha estado diseñando productos y servicios globales, ha pasado por las áreas de seguridad, ha estado en la definición del área de la red de contenido digital del grupo y es una gran evangelizadora de estos temas de transformación digital. Es una de las, según la revista Expansión, es una de las 50 personas más influyentes en este tema. Y sin más, pues te paso el testigo que nos ha hecho el favor de estar aquí, tiene bastante prisa porque tiene una reunión muy importante y va a llegar tarde. Venga, Mosiris. Bueno, hola, buenos días a todos. Bueno, gracias por estar aquí. Tengo prisa, pero vamos a hacerlo con calma y con el tiempo que esto se merece, por respeto a los que habéis madrugado para vernos. Pues hoy vamos a hablar de transformación digital, ¿no? Como decía Ricardo, yo llevo ya en Telefónica casi 20 años, así que os prometo que nos hemos transformado y que hablo desde la experiencia propia de transformación digital, ¿no? Es muy pronto por la mañana y veo que hay muchos huequitos libres. No es que os vaya a hacer ninguna fechoría, pero me permito hacer una reflexión, ¿no? ¿Qué es lo que hoy en día hace que los CEOs o las CEOs, o sea, un poquito de diversidad desde primera hora de la mañana, qué hace que los CEOs de las grandes compañías o de las pequeñas compañías o de las medianas no duerman por las noches, ¿no? Pues hace unos años lo que hacía que los CEOs no durmieran por las noches porque iba a provocar una profunda disrupción en su negocio, pues eran los factores del ecosistema de mercado, los problemas o los issues regulatorios, la situación macroeconómica de su país o de su continente o del mundo, de la economía al final, ¿no? Pues desde el 2004 hasta hoy han pasado 10 años y la tecnología ha pasado de estar en el último lugar a ser el factor número 1 que quita el sueño a los CEOs de las grandes compañías, ¿no? Pero más allá de eso, además del CEO están los miembros del comité de dirección, algunos de los cuales evidentemente no tienen responsabilidades o no tenían responsabilidades sobre la tecnología. Y hemos visto cómo la tecnología ha pasado a ocupar entre el primero, el segundo y el tercer puesto dentro de las cosas que les preocupan a los miembros del comité de dirección en las organizaciones. Me voy a quitar los pendientes porque no sé si lo oís, pero es que parece que tengo un sonajero. Así que voy a ver si sin arrancarme la oreja soy capaz, sin arrancarme la oreja y sin arrancarme la diadema. Ya, creo que ya. A ver si ya dejáis de oír ese ruido tan molesto. Es decir, que la tecnología está cambiando nuestras vidas. Esta no es la primera conferencia que oí. Si estuvisteis aquí ayer, yo no tuve la suerte de poder escuchar las ponencias, pero Ricardo me ha hecho un recorrido por muchas de las cosas de las que hablasteis, ¿no? Quizá esta charla tenía que haber ido al principio del día de ayer y no al principio del día de hoy, porque es evidente que la tecnología lo está cambiando absolutamente todo. Y utilizo un símil que no tiene nada que ver con la tecnología. Utilizo el símil de la filosofía. El filósofo Zygmunt Bauman hace 15 años decía que nos íbamos a enfrentar y que nos estábamos enfrentando a algo que llamaba la modernidad líquida. Han pasado 15 años y vemos cada día cómo efectivamente la tecnología está licuando
la economía, está licuando las organizaciones. Me contaba Ricardo que ayer hablabais de la necesidad que tienen las áreas legales o las áreas de auditoría o las áreas distintas de entender de tecnología. Cada vez vamos a ver organizaciones con menos hilos, pero cada vez vemos segmentos donde las fronteras que antes eran sólidas se van desdibujando. El mundo es líquido. Cada vez vemos a un cliente que es menos cliente y que se sale de su espacio dentro de la cadena de valor. Y tenemos clientes que son prescriptores, tenemos clientes que son detractores, tenemos clientes que son productores y eso cambia profundamente el mundo. Ya no hay fronteras geográficas. Estas nuevas tecnologías que nos permiten de manera flexible decrecer, comprar premises dentro de nuestro país o fuera de nuestro país, lanzar una página web fuera de nuestras fronteras, comprar servicios de paquetería para que si yo hago pendientes y los hago en Madrid pueda venderlos en Estados Unidos, eso hace que también las fronteras se licúen, ¿no? Otra de las características de este efecto en términos normales, ¿no?, de la tecnología es que se está democratizando todo. La tecnología ya es muy barata. La razón por la cual todo esto está sucediendo al final es la ley de Moore, ¿no? Lo que Moore también hace 15 años observó y vio que los microprocesadores cada vez eran más pequeños, más baratos y más potentes. A un término de un ratio de cada año y medio, la mitad de tamaño, la mitad de precio y el doble de potencia de procesamiento, ¿no? Eso hace que todos podamos tener tecnología potentísima en nuestro bolsillo, pero además en nuestras empresas. Y que podamos tener el cloud, podamos tener Big Data, dentro de muy poco podamos acceder a la robótica y a lo que será la inteligencia artificial, y todo ello combinado está en las manos de cualquiera que tenga una pyme, de cualquier emprendedor o cualquier grande o pequeña empresa. Esa democratización del mundo provoca que todo sea líquido. Los servicios de lujo, el premium también se está democratizando. Vemos con sorpresa cómo ahora mismo yo no tengo que ser multimillonario para disfrutar de una maravillosa villa en Italia. Yo quiero disfrutar, no necesariamente tener. Estamos también cambiando los modelos de consumo. Se están licuando. Yo ya no tengo que poseer, simplemente tengo que disfrutar. Compañías como Airbnb o como Uber ponen ese lujo a disposición de todos. Cosas que hasta ahora eran inaccesibles, ahora están a disposición de todos. Y al final, ¿por qué? Pues porque la tecnología cada vez es más potente, cada vez es más accesible, cada vez es más pequeña y cada vez está más al alcance de todos. Y esa licuidez, ese modo de desdibujarse todas las barreras que tenemos a nuestro alrededor, al final afecta y está afectando y ha afectado a todas las industrias. Lo que nos encontramos cuando hablamos con clientes o cuando damos charlas es que todavía sigue habiendo, es increíble, pero sigue habiendo sectores que consideran que son inmunes a esta gran revolución, porque más que una transformación es una revolución. Y eso no es real. Una de las cosas que solemos decir es que tenemos que aprender a mezclar, ¿no? Y tenemos que tener perfiles diferentes en las organizaciones. Uno de los perfiles que no debemos olvidar nunca es aprender de la historia, ¿no? Se necesita gente que con la memoria y el criterio de lo que ha pasado en el pasado nos ayude a interpretar y a extrapolar lo que va a pasar en el futuro. Pues es evidente que si compañías como Blockbuster de la noche a la mañana desaparecieron, pero seguimos consumiendo vídeo y seguimos alquilando películas de otra forma, pero al final estamos haciendo prácticamente lo mismo. La tecnología ahora nos permite que no tengamos que ir andando con nuestra tecnología humana de un sitio a otro con un coche para alquilar una película. Ahora podemos hacer streaming. Hasta ahora podíamos hacer streaming en nuestras casas. Ahora podemos hacer streaming desde cualquier dispositivo móvil porque la tecnología nos lo permite. Una tecnología que ha hecho que Blockbuster desaparezca y surjan servicios como Netflix, Amazon, Spotify, etcétera, etcétera, donde los clientes estamos dispuestos a pagar. Porque otra de las grandes mentiras o engaños de este mundo digital es que Internet quiere decir gratis. No,
Internet puede querer decir gratis, pero si tú eres capaz de dar un servicio de calidad y aportar un valor diferencial a tu cliente, los clientes seguimos pagando. Y seguimos pagando por un servicio premium de Spotify y por un acceso a Yombi 6,90 € al mes o por una suscripción a Netflix por 9,99. Si hay valor diferencial, si me aportan un valor, una calidad distintiva, yo estoy dispuesta a pagar, sea a través del canal que sea que yo esté recibiendo ese servicio. Pero digo más, y me centro, de momento me voy a centrar en el vídeo. Nadie es inmune, pero ni siquiera esas compañías que acaban de nacer, si lo comparamos con gigantes del mundo pasado, ¿no? Amazon hace 15 días anunció que lanzaba un YouTube. Tiembla YouTube, tiembla Netflix. Amazon surgió como un disruptor de Netflix. En principio no producía, simplemente distribuía vídeo y ya ha empezado a producir sus propias series. Es decir, afecta a todos, pequeños, grandes, medianos, globales, locales, nuevos e históricos. Aquí nadie está libre de esta disrupción y, por tanto, sectores enteros que siguen viviendo bien con ingresos recurrentes y que piensan que quizá la regulación les proteja, no son inmunes. Y finalmente aparecerá un jugador o bien de los de siempre o bien nuevo que entrará en su negocio como lo hicieron estos jugadores de la derecha hacia, de vuestra derecha hacia los jugadores de la izquierda. Que se lo digan a Telefónica, que se lo digan al Corte Inglés, que va a luchar y está luchando contra los jugadores que quieren convertirse en los mayores retailers del mundo. Alibaba no necesita un servicio de logística, porque no almacena nada. Es un gran hub que integra goods o productos de terceros. Amazon no es la gran librería del mundo, ni quiere convertirse en la gran librería del mundo. Amazon quiere ser el mayor retailer del mundo, no online. No es que no haya dicho online porque se me haya olvidado. El mayor retailer del mundo, utilizando los canales que necesite. Porque los canales también, ese mundo líquido y esa modernidad líquida hace que nosotros ya no distingamos entre on y off. Ya solamente hay un mundo. Hay distintas maneras de acceder a los productos, pero al final solamente hay una manera de vivir. O que nos lo digan a nosotros, ¿no? La industria de las telecomunicaciones, que como ejemplo, hace ya unos cuantos años vimos cómo de cuajo nos arrancaban el 30 y tantos % de nuestros ingresos. Una compañía como WhatsApp que en su momento tenía menos de 50 personas, ahora no llegan a los 100. Entonces, esto va a afectar, si no ha afectado ya, a todos, a todas las industrias y a todos los jugadores y también a nosotros como profesionales, porque nuestra manera de vivir y de trabajar va a cambiar profundamente. Y yo no era aficionada a la ciencia ficción. Yo estudié unos años de ingeniería y la verdad es que yo sí que pienso que hay aficiones que son más masculinas que femeninas y eso no es ni malo ni bueno, ¿no? Yo creo que, no sé por qué, yo veía que mis compañeros leían cosas de ciencia ficción y a mí me parecía una cosa un poco extraña. Pero he de decir que he empezado tarde, pero he empezado. Porque verdaderamente creo que el mundo que estamos viviendo ahora se acerca mucho más a lo que escribían sabios y divulgadores y científicos de hace 20 años de lo que nos imaginábamos, ¿no? Los libros de Isaac Asimov, que yo decidí el año pasado que me los iba a leer todos, pobrecita mía, no sabía que había estado toda su vida escribiendo. Por desgracia estuvo unos años en la universidad, mucha gente dice que fueron años perdidos porque ojalá pudiera haber escrito más para que todos lo leyéramos. Ese mundo de Isaac Asimov, de esas novelas de ficción, es mucha ciencia. Ese hombre era un científico, además de un gran divulgador, y hablaba de ciencia en un lenguaje que todos podíamos entender. Cuando hoy leemos las novelas de Isaac Asimov, os juro que es impresionante ver cómo está mucho más cerca de la realidad que estamos viviendo de lo que imaginamos. Y muy probablemente muchas de las cosas que os cuente aquí, igual algunos las habéis leído, pero otros no, cuando extrapolemos lo que veíamos como ciencia ficción y lo que nos dicen que está en el roadmap del futuro del 2025 y del 2045, no os vais a sorprender, porque muy probablemente si habéis leído un poquito de esta ficción que es ciencia, diréis, pues sí, la tecnología ya está preparada, ¿no? Esta diapositiva la preparamos a principio de este año y estas 4 cosas que había aquí todavía no han sucedido. Ya han sucedido la mayor parte de ellas, ¿no? Hace 2 meses tuvo lugar el como una especie de olimpiada para cyborgs.
Al final un cyborg no es más que un ser humano que tiene una parte biomecánica, ¿no? Estamos licuando el mundo, la modernidad líquida de la que hablábamos. Ya no hay fronteras entre digital, físico y biológico. Eso va a producir unos cambios brutales, pero no en industrias enteras, en la sociedad y en la humanidad. El que se vayan a Suiza una serie de personas de todo el mundo para competir si tienen un miembro de su cuerpo biomecánico es fantástico, ¿no? Es fantástico, parece fantasía, no lo es. El que hace 2 semanas se haga una prueba ya de este tren que se llama Hyperloop, que va a una velocidad de 1000 kilómetros por hora, ¿qué disrupción va a provocar eso en la manera en la que nos movemos los seres humanos, en la que transportamos los paquetes de un lugar a otro? ¿Qué cambios se van a producir en Correos, en Renfe? Y hablo de compañías que están aquí, ¿no? Pero ¿qué cambios se van a producir en el mundo? ¿Qué impacto va a tener eso en la aviación? Esto ya es una realidad. Ya se ha firmado un contrato entre Hyperloop y un par de países de Europa para desplegar un Hyperloop aquí, en el viejo continente. Tesla, el paradigma del hombre emprendedor, Elon Musk, que empieza su cruzada contra los lobbies de los coches, ¿no? Pero el sueño de Tesla no es hacer coches que se propulsan con una energía que es limpia, sino cambiar absolutamente la manera en la que gestionamos la energía en el planeta Tierra. Evidentemente él no es una ONG, pero bueno, yo creo que tiene fines bondadosos también en el fondo, ¿no? Nos estamos cargando el planeta y el planeta no es infinito. Hace 3 semanas, National Geographic trajo a Madrid a Jane Goodall. Jane Goodall es una primatóloga. Si habéis visto National Geographic, los documentales de los chimpancés, es una señora ya de 82 años que con 23 parece la misma, la verdad, porque sí tiene más canas, pero sigue siendo igual de bella y mucho más sabia. Se fue a África porque su pasión eran los animales, ¿no? Y fue capaz de, sin saber nada sin tener ni estudios universitarios, ni saber nada de biología, con su trabajo, su esfuerzo y su capacidad de observación, cambiar la manera en la que teníamos de entender a los primates, ¿no? Y ella dijo en esta charla, ¿cómo puede ser que la especie más sabia y más inteligente del planeta esté acabando con el planeta Tierra, con su casa, ¿no? Está claro, estamos acabando con nuestra casa, por muchas razones, pero sobre todo porque estamos estrujando a la Tierra en el petróleo y muchas otras. Ya me entendéis. Este señor quiere evitar que eso suceda y decide que por $3.000 todo aquel que quiera comprar una batería puede enchufarla en su casa y no enchufarse a la red eléctrica. Eso supone un cambio brutal. Y enchufar su coche Tesla a esa misma batería. Evidentemente, no solamente tiene que luchar contra sí mismo o contra la capacidad y la creatividad para inventar y que esto sea posible, sino con los grandísimos lobbies que hay en el mundo. Porque esto puede ser disruptor de las compañías eléctricas, de las compañías petroleras, absolutamente de los fabricantes de coches, ¿no? Pero este señor ya ha anunciado que en 3 semanas, estamos en la segunda semana de junio, a finales de junio, esta fábrica de baterías se abre, ya se abre al público. Así que cualquiera que quiere comprar una batería y enchufarla en su casa puede. Energía limpia, autosuficiencia total. ¿Qué cambio va a suponer eso para nosotros, ¿no? Para la economía? Y los viajes a la Luna. Si tenemos $200.000 o 200.000 euros, chicos, nos podemos ir a la Luna. Hay 3 viajes que salen este año. Si esto no es ficción, hace 5 años que si hubiéramos visto esta diapositiva, muy probablemente me habríais dicho que estamos locos, ¿no? ¿Y qué vemos que va a pasar en el futuro inmediato? Esta la voy a pasar. Pues no sé si habéis leído algo de la Universidad de la Singularidad, del Singularity School. Bueno, pues ellos tienen un roadmap del futuro. Ellos, cuando hablan de tendencias, hablan de un roadmap. Ya sabemos cuándo vamos a tener microprocesadores que por $1.000 u ordenadores que por $1.000 van a tener capacidad de almacenamiento y de procesamiento de información que va a superar la capacidad total de los seres humanos que hay en la Tierra. Ya sabemos cuándo va a suceder eso.
Ya sabemos cuándo va a suceder que la tecnología vaya a estar capacitada para que los ordenadores piensen, para que los ordenadores sean autoconscientes. Es muy distinto educar a un ordenador para que aprenda en una cuestión vertical y sea capaz de batir en ajedrez al jugador, al mejor jugador del mundo en ajedrez, pensamiento vertical, que ordenadores que son conscientes de su propia inteligencia y que tienen conocimiento horizontal y que son capaces de aprender solos. Eso es una revolución brutal. Y en el roadmap está en el 2045-2050. ¿Qué va a pasar con el mundo? Si los sabios de inteligencia artificial hace 5 años decían que lo único que un ordenador no iba a poder hacer para reemplazar a un ser humano iba a ser conducir, porque el conducir requiere unas capacidades de conocimiento cognitivo que no se pueden describir en un papel. Y sin embargo, hoy ya sabemos que de una manera distinta hay coches que se conducen solos, utilizando sensores, sensorizando el mundo, utilizando el Big Data, ¿no? Una capacidad de pensar, no de un coche o de un cerebro, sino están conduciendo todos los coches autoconducidos de Google a la vez, generando una inteligencia colectiva de información. Eso ya es realidad. Con lo cual, yo ya no me atrevo a decir esto no es posible. Hay veces que la gente dice, no, la creatividad, las ideas, no lo sabemos. Si estamos creando ordenadores que pueden hacer muchas de las cosas que hacemos los seres humanos, ¿por qué no las van a poder hacer todas? Entonces, yo tiendo a pensar que la mayor parte de las cosas que veamos o que hayamos visto en películas como Her o películas más duras, ¿no?, para nosotros como especie, ¿por qué no van a suceder? Yo no me atrevo a decir eso no puede pasar. ¿Y por qué está sucediendo esto, no? Pues sí, la tecnología, hemos hablado de la democratización de la tecnología, pero tecnología ha habido siempre. En el año 8000 a.C., la agricultura. Pasamos de ser nómadas a ser sedentarios, porque aprendimos una tecnología que nos permitía autoabastecernos cerca de nuestras casas. Y aprendimos que si poníamos una semilla y esperábamos, de ahí surgían tomates. Eso cambió la humanidad. Los mismos chimpancés utilizan tecnología, utilizan una pajita, una hierbecita para comer hormigas. Eso es su tecnología. Gutenberg, en el siglo XV, la máquina de vapor, la producción en cadena. Siempre ha habido tecnología. ¿Qué hace a esta tecnología distinta? ¿Por qué esta revolución que estamos viviendo es tan brutal? ¿Por qué no han tenido que pasar ni 800 años, ni 5 siglos? ¿Y por qué esto está sucediendo en 50, 60, 70 años, ¿no? Pues fundamentalmente porque la tecnología que está propiciando todo esto, la informática, la microinformática, los microprocesadores, tienen en su esencia lo digital. Y lo digital corre a la velocidad del crecimiento exponencial y no del crecimiento lineal. Cuando yo voy con el coche de un lado a otro, si quiero llegar en la mitad de tiempo, tengo que correr el doble. Intuitivamente yo entiendo que si voy a Bilbao y voy a 120 kilómetros por hora, llego en X. Si quiero llegar en la mitad, tengo que sufrir 5 o 6 multas si no me quitan el carnet de conducir, ¿no? 240 kilómetros por hora. La realidad es que la exponencialidad no es eso. Si yo a una razón de 2 en una progresión aritmética doy 30 pasos, sé cuánto recorro, 60 metros, 70 metros. Pero en una exponencial de razón 2, donde multiplico 2 por 2 y 4 por 2 y 2 por 8, ¿alguno es capaz de decirme hasta dónde llego con una progresión geométrica en lugar de una aritmética? 26 vueltas a la Tierra. 26 vueltas a la Tierra. Eso no es intuitivo. Lo digital no está en nuestra intuición y lo digital crece a velocidad exponencial. ¿Qué es lo que sucede? Que la línea azul, si la razón de la progresión geométrica va por debajo de la razón de la lineal, podemos tener una progresión lineal a razón 20 y una progresión geométrica a razón 2. Y durante un tiempo todos decimos, todo va a cambiar. Lo que aparece en los libros de estos maravillosos sabios de ciencia ficción está a punto de suceder. De hecho, hay cosas que ya están sucediendo. El teletransporte, la miniaturización, eso nunca sucederá. Tú no te podrás transportar de aquí a donde tengo que ir dentro de media hora sin un medio de transporte. ¿Pero qué sabemos? No tenemos ni idea de nada. Muchas de las cosas que estamos diciendo que van a pasar todavía no han pasado. Nos estamos anticipando.
Y como nuestra cabeza piensa en lineal, todos nos decepcionamos. El Big Data lo va a inundar todo. Va a haber 50 billones de cosas conectadas en el mundo en los próximos años. Y todos esperamos, es como que viene el lobo, que viene el lobo, que viene el lobo, y el lobo no viene la primera, que viene el lobo, que viene el lobo no viene la segunda, y estamos decepcionados. Pero llega un momento en que la progresión geométrica supera a la aritmética. Crecimiento exponencial supera el crecimiento lineal. Y si como organizaciones no nos hemos preparado, si como organizaciones no hemos aprendido a trabajar de una manera distinta, si como personas y profesionales no hemos aprendido a que aquí hay que ser flexible, abierto, hay que estar constantemente aprendiendo, cuando venga un Uber, cuando se uberice nuestro sector, cuando venga un nuevo entrante y haga lo que hacíamos nosotros de una manera más rápida y más barata, entraremos en el proceso de caos y no estaremos preparados para reaccionar. Sin embargo, si nos hemos preparado, si hemos aprendido que el valor del fracaso tiene un valor, si el fracaso tiene un valor siempre que aprendamos de esos errores, que tenemos que hacer las cosas más rápido, que podemos trabajar integrados en este mundo líquido, que ya no necesariamente tenemos competencia, podemos competir y podemos cooperar, la competencia o la cooperación. Estaremos más preparados para aquel mundo, para este mundo que es volátil e incierto, que sabemos que nos vamos a encontrar. Yo os invito a que estéis donde estéis y trabajéis donde trabajéis, independientemente de lo que estéis viendo hoy, seáis conscientes de que hay que empezar a andar. Más bien hay que prepararse para una gran maratón, para correr. Y si todos somos grandes mamuts, no podemos correr una maratón a 6, a 5 o ni siquiera a 7 o a 8 minutos por kilómetro, ¿no? Tenemos tiempo, pero el tiempo pasa. Y a mí me gusta mucho esta cita de Roy Amara. Solemos sobreestimar el impacto de la tecnología a corto plazo. Esperamos mucho de la tecnología a corto plazo. Y la realidad es que el impacto de la tecnología lo sentimos y lo vemos en el largo plazo. El impacto que ha tenido la máquina de vapor, el motor de propulsión, incluso la imprenta, no ha sido solo en el siglo XVI, sino que el verdadero impacto lo hemos vivido todos como humanidad a largo plazo. Eso es lo que nos va a pasar con esta gran revolución digital, ¿no? Lo que sí podemos anticipar, si nos dejáis, y no es que esté muy dormida y haya puesto el logotipo al revés, os prometo que no. Aunque, como veréis, mi look and feel no es de escuchar mucho a CDC, pues sé quiénes son y los he escuchado. El mundo para nosotros va a ser DC al cuadrado. ¿Qué queremos decir? Pues es una regla mnemotécnica muy sencilla que ya seguro que no se os olvida a ninguno, porque todo lo que se pueda digitalizar se va a digitalizar. Todo, todo. No solamente las cosas, sino los modelos de negocio. Es verdad, vamos a seguir durmiendo de momento en una cama, pero la manera en la que tenemos de consumir camas cuando nos vamos de vacaciones es distinto. Y a las grandes cadenas hoteleras se les ha digitalizado su modelo de negocio, se les ha desmaterializado, porque ya no es necesario construir físicamente un hotel. Ahora cualquiera puede quedarse a dormir en la casa de cualquier extraño, siempre y cuando tenga una buena reputación y pueda generar buena confianza online. Todo lo que se pueda digitalizar, se va a digitalizar. Todo lo que se pueda conectar, se va a conectar. Antes era impensable imaginar que todos íbamos a tener un móvil superpoderoso en nuestro bolsillo. Bueno, pues es que ahora cada cosa que tengamos a nuestro alrededor se va a poder sensorizar y sobre ese sensor se va a poder poner un modelo de negocio encima. Si tenemos un viñedo, si tenemos una manzana. El otro día me contaban que hay una startup que sensoriza las manzanas, las frutas, para ser capaz de medir el nivel de madurez de cada una de ellas y llevarlo a la mesa del cliente en su perfecto estado de madurez. Eso hace unos años era impensable, porque te costaba más el sensor que toda la producción de manzanas de los últimos 7 años. Ahora no. Ahora la tecnología es tan barata que te puedes permitir montar esos negocios disruptivos. Sí, igual la manzana no me cuesta, no sé, 0,3, igual me cuesta 1, pero igual me compensa si sabe a manzana y está en su justo estado de madurez, ¿no? Todo lo que se pueda digitalizar se digitalizará, todo lo que se pueda conectar se conectará, todo lo que se pueda analizar se va a analizar, todo lo que se pueda automatizar se va a automatizar, por eso AC al cuadrado, nos falta el paréntesis. C, todo lo que se pueda compartir y todo lo que se pueda comunicar se va a comunicar. Estamos en la era de la transparencia.
no hay fronteras, el mundo es líquido. Así que tenemos que estar preparados para que se hable de nosotros. Tenemos que comunicar y compartir. Y todo se va a analizar. Hablamos de que vivimos en el mundo de los datos, datos que ahora mismo se pueden almacenar y procesar en tiempo real. Ya no necesitamos predefinir qué tipo de datos y en qué formatos tenemos que gestionar los datos. Vosotros lo sabéis mejor que nadie por vuestro trabajo y por algunas de las ponencias de las que me ha contado Ricardo de ayer, ¿no? O sea, ahora puedes extrapolar y correlar datos de tu propio negocio con datos del web profundo, del deep web, y de ahí sacar conclusiones que te pueden ser interesantes para tu negocio. Los bancos, datos socioeconómicos que son públicos y están abiertos para cualquiera con datos de su propia base de cliente o comportamiento de sus clientes en particular, ¿no? El mundo va a ser DC hacia el cuadrado. Digital, conectado, analizable, automatizable, compartible y comunicable. Y bueno, esto nos lleva a que, evidentemente, vivimos en un mundo que los que hemos tenido la suerte de vivir, de nacer en una era distinta a esta, porque yo nací en 1972, pero honestamente creo que hemos nacido y nos han educado en un modelo y en una realidad distinta, pues quizá esto pues nos asusta porque las cosas cambian de la noche a la mañana. Esto es un término militar. Esto es un término militar y este término militar habla que en los momentos se creó, se conceptualizó creo que en la guerra de Afganistán. Un general de los Estados Unidos planteaba que cuando la guerra es volátil y con los entornos son volátiles, inciertos, complejos y ambiguos, lo único que no se puede hacer es no moverse. Lo que hay que hacer es moverse, aunque a veces no tengas claro hacia dónde. Porque si no te mueves, estás muerto. Y en la guerra es que si no te mueves, estás muerto. Esto es un término que yo creo que define muy bien, además del término de Bauman, a qué realidad nos estamos enfrentando todos nosotros, pero como profesionales, una vez más, y como compañías. Hay volatilidad. El Banco Santander cierra no sé cuántas sucursales. El BBVA dice que no, que necesita las sucursales. Fulanito de tal decide que deja de fabricar en China. Imaginaos la economía china. Si ahora todos empezamos a fabricar con impresoras 3D o 4D, ¿qué va a pasar aquí? ¿Qué pasa con los chinos? ¿Qué pasa en el equilibrio sociopolítico de los países? Esa incertidumbre, complejidad. Estamos gestionando muchas variables en nuestro día a día. Los CEOs esos que no duermen, en parte no duermen porque muchos de ellos pues, se sienten inseguros y no entienden muchas de las palabras con las que hablamos las compañías de tecnología. Yo de momento no necesito saber cómo funciona un motor de explosión. Yo voy a mi garaje y si el motor no funciona, el tipo del taller me dice 4 cosas, no las entiendo y no pasa nada. Me lo devuelve, me cobrará más de lo que debe, pero me lo devuelve y funciona. Es que ahora mismo no nos podemos permitir que la gente no entienda lo que es el Big Data, lo que es el Cloud y qué quiere decir la inteligencia artificial y qué beneficio te va a suponer para tu cliente. Porque si no en esta complejidad, evidentemente no puedes dormir. Y te vas y te paras, te paralizas y entonces sí que estás muerto. Y esta ambigüedad. Esto sí que sabemos, podemos decir que el mundo es así, ¿no? Y bueno, pues Mosiri, nos has contado cómo es el mundo. Perdonadme que voy a beber agua. Nos has contado cómo es el mundo, que todo es VUCA, que estamos en un mundo DC al cuadrado. Hemos visto el roadmap del 2045, del 2050, del 2020 y lo que está pasando ahora. ¿Y qué hacemos, no? Bueno, primero, andar, ponernos en forma, estar preparados para correr, ¿no? Pero cuando hablamos de transformación digital y muchos clientes en particular nos preguntan, bueno, ya tengo claro que tengo que hacer algo, pero ¿cuál es el camino que tengo que seguir? Sé que tengo que utilizar la tecnología porque es un medio, pero ¿qué hago, no? Pues yo creo que lo primero que tenemos que hacer todos y cada uno de nosotros es recuperar capacidades que teníamos cuando éramos niños. Hablamos del éxito de las startups, ¿no? Y las startups no dejan de ser compañías pequeñas, los niños de las compañías, ¿no? ¿Y qué caracteriza para mí a esa actitud que tenemos que empezar a tener para como mínimo empezar a correr y tener más posibilidades de no morir en el intento, ¿no? Pues como os decía, recuperar esas actitudes de niño. Muchos de vosotros tendréis hijos y estaréis ahora en el proceso de educarlos. Yo tengo un hijo, tiene 10 años, ¿no? Hijo mío, sé valiente. Atrévete a hacer cosas que te den miedo. Mamá, no quiero ir al esto de los scouts, que no quiero pasar la noche en el campo. Hay que ser valiente, hay que probar. Seamos valientes, probemos. Habrá cosas
que en esta incertidumbre no sepamos si van a salir bien. Habrá información que no tengamos cuando tengamos que tomar la decisión, pero tenemos que ser valientes, porque las compañías pequeñas que se están atreviendo a irrumpir en nuestros sectores están haciendo cosas por primera vez. A algunas les salen bien. Conocemos los casos de éxito. Conocemos Airbnb, que por cierto lleva 11 años depurando su modelo de negocio. Se equivocaron, luego acertaron, luego cambiaron, se globalizaron, luego decidieron enfocarse en Nueva York, luego 11 años hasta que todo el mundo habla de Airbnb y en todas las presentaciones está Airbnb. ¿No creéis que han sido valientes, se han atrevido a hacer cosas? No se han rendido. Yo le digo a mi hijo, cariño, no te rindas. Mamá, es que no me sale. No te rindas, no nos podemos rendir. Tenemos que ser pacientes, porque estas compañías, incluso estos que se llaman unicornios, están 10 años perseverando hasta que encuentran el modelo adecuado, pero aprenden de sus fracasos. Seamos creativos. Cuando éramos niños no nos importaba innovar, no nos importaba hacer cosas de manera distinta. Tenemos que recuperar esas capacidades. Hablábamos de que tenemos que empezar a trabajar de una manera distinta. Las organizaciones están estructuradas para una era que yo creo que o no existe o está a punto de desaparecer, ¿no? Todos el área legal, el área de marketing, silos verticales. No, trabaja en equipo, cariño. Hijo mío, tienes que aprender a trabajar en equipo y hay que valorar el trabajo de todos. Pues apliquémonoslo a nosotros mismos, ¿no? Aprendamos a trabajar en equipo, aprendamos a valorar el talento distinto. Ahora no hacemos más que hablar de... Antes no había más que abogados y economistas e ingenieros. Ahora no hacemos otra cosa que hablar de matemáticos. No, señor, no caigamos otra vez en el tópico y en esta era digital volvamos a cometer los mismos errores del pasado. Tiene que haber talento diverso, tiene que haber gente que sepa de historia, para que como especie y como organizaciones no nos equivoquemos en los mismos puntos, equivoquémonos en otros. Tiene que haber gente que sepa de antropología, de sociología, de derecho, de matemáticas, de estadística, de todo. El hombre renacentista de la era digital, yo lo llamo el renacimiento digital. Yo a mi hijo le expongo a muchas cosas para que él encuentre su talento, ¿no? Yo no sé si va a ser músico, va a ser agricultor o él dice que quiere inventar la medicina para que cuando él cumpla 40 años yo cumpla también 40, ¿no? Para eso tienes que estudiar mucho, cariño, ¿no? El esfuerzo. Otra cosa que creo que hemos perdido en esta era digital es que parece que en Internet todo sucede por ciencia infusa. Cuando una compañía triunfa, eran 3 en un garaje que una noche se pusieron a programar. No, ¿cómo simplificamos y minimizamos el esfuerzo que requiere montar una empresa de cero? Cuando te lees luego los libros en profundidad de muchas de estas personas que han sido capaces de poner en marcha estas compañías, leos un libro que se titula Outliers, habla de cómo Steve Jobs o el fundador de Microsoft llevan programando desde que tienen 9 años, 12 horas al día. ¿Creéis que eso es que pasa de la noche a la mañana porque se sientan en un garaje? Han estado esforzándose, trabajando, ha sido una juventud distinta, dura, y además algunos de ellos eran un poco raros, ¿no? La cultura del esfuerzo, que todos y cada uno de los que estamos aquí, muy probablemente dentro de 5 años, estamos haciendo cosas distintas a las que hagamos ahora. Nuestras compañías van a tener que reinventarse, para eso vamos a tener que trabajar duro. Así que yo, aunque os parezca quizá un discurso un poco soft, para mí la manera de conceptualizar eso que tenemos que hacer distinto es eso, es aplicarnos a nosotros mismos eso que cada día constantemente decimos, incluso nos cansamos de oírnos decir a nuestros hijos, pero que no sé por qué, cuando nos ponemos un traje y venimos a nuestras oficinas un tanto grises, se nos olvida. Y no digo que dejemos de ser unos abogados brillantes o unos informáticos extraordinarios o unos financieros fuera de serie, pero que no nos olvidemos de que este mundo es un mundo donde vamos a tener que competir con unas herramientas distintas y que o tenemos esos ojos que son capaces de ver la vida con frescura o yo creo que muchos de nosotros y muchas de nuestras compañías estarán en un sitio muy distinto al que nos gustaría estar dentro de unos años, ¿no? Porque como decía Picasso, él tardó solamente unos años en pintar como un pintor del Renacimiento, pero toda una vida en pintar como un niño. Recuperar esa capacidad, esa frescura,
esa valentía, esa humildad que teníamos cuando teníamos 10 años, no es una tarea fácil. Y como organizaciones donde ya tenemos culturas establecidas, tenemos inercias que nos lastran, tenemos tecnología que al final se convierte en un legado, es más difícil todavía, ¿no? Y al final podemos tener muchos conocimientos, muchísimos, que suman y que son imprescindibles. Necesitamos tener una serie de habilidades que se pueden entrenar, pero al final yo creo que la clave del éxito en esto, como en muchas otras cosas en nuestras vidas, está en la A que multiplica, la A de la actitud. Y esto es todo lo que tenía que contaros. Muchas gracias. Una pregunta, no sé si está abierto. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Tú? Ah, no, ¿te estabas tocando el pelo solo? Bueno, casi te hago hacerme una pregunta. Pues para mí la seguridad es crítica, porque es que no veo nada. Hay una luz que me da justo en los ojos y no... La seguridad es una parte básica de todo esto de la que a veces nos olvidamos, ¿no? Y el balance entre seguridad, privacidad y gratuidad más, ¿no? Yo creo que no somos conscientes. O sea, una de las cosas que nos pasa es que cuando no hay... A mí, por ejemplo, me costó muchísimo pasarme del físico al digital en determinadas cosas. Me costó. Cuando no lo tocas, parece que no existe. Compañías como la mía, que al final ofrece un servicio que no se puede tocar, lo tienen difícil, ¿no? Para mí uno de los principales retos es que no hay conciencia, o sea, la gente no somos conscientes de lo que pasa en ese mundo digital. De que cuando yo entro en ese mundo digital, soy vulnerable por el mero hecho de entrar. De que cuando yo comparto información, me hago a mí vulnerable y a mi familia vulnerable. Que creo que por primera vez en la historia, la semana pasada dijeron que el cibercrimen ya mueve como industria más dinero que cualquiera de las que vienen después, que no quiero ni nombrarlas, porque el otro día alguien las nombró y es que me parece que el cibercrimen genere más dinero que todo lo demás es terrible, ¿no? El que tú tengas esa liquidez del mundo, esa modernidad líquida, tú sabes dónde empieza y dónde termina la frontera de Telefónica en cuestiones físicas, sabes dónde están tus barreras físicas, sabes dónde tienes que colocar tu seguridad perimetral, pero dónde empieza y dónde termina el data center de Telefónica. ¿Dónde empieza y termina el data center de un cliente que tiene las cosas en cloud y que al final da un servicio en un terminal móvil, ¿no? Yo creo que el problema es que no somos conscientes. O sea, o se puede hacer algo cuando tú has sido capaz de diagnosticar algo. Nosotros somos capaces de entender que tenemos que transformarnos si somos conscientes de que aquí hay una disrupción. Pero ¿cómo vamos a ser capaces de protegernos en nuestra totalidad si todavía no somos conscientes del peligro que corremos? Entonces, para mí ese es el gran reto, ¿no? Que las personas y las organizaciones sean conscientes de lo que supone esta vida digital, esta economía digital en cuestión de seguridad. Y que luego ya cada uno, libremente, tanto las organizaciones como nosotros a nivel privado, decidamos si nos compensa salir a correr por la noche a las 2 de la mañana por la Castellana. Yo lo hago. Yo sé que estoy asumiendo un riesgo. Sé que es menos arriesgado hacerlo aquí que hacerlo en Brasil. En Brasil no lo haría. Pero es posible que sacando una foto mía en Facebook o lanzando un blog o de cualquier otra manera yo esté corriendo un riesgo similar a si saliera a correr por Sao Paulo o en Colombia, en Bogotá, a las 2 de la mañana. Y no somos conscientes. Para mí ese es el mayor reto, el ser capaz de trasladar la realidad de la vulnerabilidad de los negocios, de las personas, de los individuos y de las economías. Al final estamos digitalizando el mundo. O sea, ya no es que vayan los ringtones o la música de iTunes o las películas de Netflix, es que los activos críticos de las empresas y de los países, la salud, las finanzas, el mundo entero. En una de las últimas películas de
no sé, de estas de aventuras, ¿no? El tipo ese que llevaba una máscara y a lo que atacaba era a través de la bolsa de Estados Unidos con un virus. Y eso supone un desastre global. El que toda nuestra economía y todas nuestras vidas estén en el mundo digital, yo creo que la gente no es consciente del impacto y los riesgos que supone y de lo que tenemos que poner en marcha para minimizarlos. Para mí ese es el mayor reto, que también nos corresponde a nosotros. Yo tengo mi trabajo en Telefónica y además divulgo, comparto este oxígeno digital. Yo creo que todavía el mundo de la seguridad es un mundo que tiene un lenguaje muy especial y que se han encargado de que sea muy especial también para seguir ostentando el poder. Eso nos hace como humanidad y como empresas muy vulnerables, muy vulnerables. Bueno, ha sido un placer. Gracias. Muchas gracias, Mosiris. La verdad que muy interesante. Me quedo con algunos flashes de las fronteras que se han licuado, el tema de, en este entorno tan volátil, incierto, complejo y ambiguo, el que se queda parado está muerto. Bueno, otra cosa hay que saber dónde tenemos que ir. Eso empieza a estar más complicado. Y el tema del, pues bueno, que hay que buscar el talento, sin duda, y cultura del esfuerzo.